Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a este programa en el que vamos a tocar un tema de arte. Y como hemos acostumbrado ya en algunas oportunidades, tenemos a un artista especial invitado en esta serie Maestros del Arte Ecuatoriano. Y tenemos la satisfacción de presentar a un cuencano, a mi coterráneo, Tomás Ochoa, quien ha dado mucho que hablar en los últimos años. Se considera a Tomás Ochoa como, según la crítica especializada, como un artista de enorme proyección internacional. Buena parte de su carrera la ha desarrollado en el exterior, pero queremos entrar o desentrañar más bien quién es Tomás Ochoa, de dónde viene, cuáles son sus aspiraciones, sus metas, sus sueños. Así es que bienvenido, Tomás, a este programa. Y empecemos por el comienzo. Muchas gracias. Los recuerdos más atrás que usted tiene de su infancia, ¿datan de qué? ¿Cuando tenía cuántos años? No, yo tengo memorias desde los 3 años, pero desde los 3. Hay que tomar en cuenta también que uno puede tener memorias prestadas. O sea, los psicólogos sostienen que uno no se acuerda de todo lo que le ha ocurrido, sino también de todo lo que le han contado, de los relatos. Entonces son representaciones que uno ha hecho de la realidad y probablemente uno se acuerda de esa figura que fue contada por las tías, claro, que le querían mucho, un poco, ¿no? Idealizada, sí. Y así es como transcurre la vida de las personas. ¿Y usted qué se acuerda de esa niñez? ¿Fue un niño feliz? ¿Tenía inclinaciones artísticas en esa época? ¿Qué es lo remarcante o lo relevante de esa época de su vida entre los 3, los 5, los 6, los 8 años, cuando se ingresa ya a la escuela? Sí, yo tengo muy buenas memorias familiares, porque yo fui criado por mis tías. Por eso habló de las tías que le contaban, ¿no? Y ellas me adoraban. Sí. Pero claro, luego fui a un colegio católico y no tengo muy buenas memorias precisamente de eso. ¿Qué era? ¿Un niño al que le reprimían mucho? Porque claro, uno desarrolla una cierta omnipotencia hasta los 5 años y luego cuando ingresa a la escuela... Se da cuenta primero que es uno más entre un montón de niñitos, ¿no? Sí, sobre todo la represión de los cristianos, de los hermanos cristianos, era una cuestión muy dura. O sea que usted no tiene buenas memorias de esa época de la escuela. No. ¿Y cuándo empuñó bueno, todos los niños cogen pinturas, lápices, intentan rayar la pared, los papeles que ven, los libros inclusive? ¿Desde cuándo tiene esa idea de que usted se sentía atraído por...? Yo me aburría mucho en clases y me daba por dibujarles a los profesores. Entonces alguna vez que me descubrieron, generalmente ocurría que cuando le cogían a un niño dibujando le reprendían, pero en mi caso pasaba que como veían que eran retratos bastante aproximados a la realidad, les hacía gracia. Claro, entonces no lo castigaban. No. Era un poco niño prodigio ella haciendo dibujos de los profesores. No sé si era prodigio, pero sí creo que lo hacía bastante bien. Fue buen estudiante, pues, porque después usted decide estudiar lengua y literatura en la Universidad de Cuenca. Sí. O sea, le atraían el área de lo social. Yo estudiaba muy poco, pero siempre sacaba buenas notas. Y en realidad mis fuertes eran las matemáticas, la física y todo esto. ¿Pero por qué decide estudiar lengua y literatura si lo fuerte está allí en las matemáticas? A lo mejor la ciudad, el país y el mundo se perdieron un científico. No, me hubiese encantado estudiar arquitectura en realidad. Soy un arquitecto frustrado. Pasa que a veces dicen que los arquitectos son artistas frustrados y a mí me pasa lo contrario. Pero me incliné por el arte y en ese entonces no había una facultad de artes en Cuenca. Tenía que ser lengua y literatura. La escuela de artes era muy floja, incipiente, y yo pensaba que... Y tenía amigos, el poeta Jorge Dávila me convenció de que debería estudiar lengua y literatura, porque lo fundamental en el arte es el lenguaje. Todo tipo de arte es una forma de lenguaje. Entonces a mí me interesaba el arte como una estructura lingüística desde el comienzo y hasta ahora me sigue interesando ese aspecto del arte. Entonces creí que era muchísimo más útil estudiar lengua y literatura porque además tuve profesores brillantes como el mismo Jorge Dávila o como Efraín Jara. Entonces eso creo que a la postre me sirvió muchísimo más que si hubiese estudiado artes. O sea, no hay ningún arrepentimiento de haber seguido esa carrera. No, como artista estoy contento. Y después fue a la UNAM.
¿Ganó sí, beca? Yo gané un premio ¿Sí? que fue un premio nacional convocado por la Fundación Excedra en los 90, me parece que fue a comienzos de los 90, lo cual me permitió... Excedra, Mayra Casares, claro. Mayra Casares, sí, ella tenía una galería muy exitosa en esa época y tenía esta fundación, entonces convocó a este Salón Nacional para Artistas Jóvenes menores de 30 años y el premio consistió precisamente en una beca para estudiar en la UNAM y hacer pasantías con José Luis Cuevas. Maravilloso, pero nos saltamos una parte de su vida, aquella en que usted decide empezar a pintar, porque ya hablamos de que gana un premio para artistas menores de 25, de 30 años. ¿Cuándo usted empieza ya a tener esta expresividad suya a través de las artes plásticas? No, tempranamente, antes de terminar el colegio, yo ya vendía cuadros a mis profesores de secundaria, que sí les interesaba de alguna manera curiosa, porque no siempre ocurre así, que les interesaba lo que yo hacía. Pero a lo mejor estarán encantados ahora porque sus cuadros valen más dinero, ¿no? Yo creo que eran cuadros incipientes, no considero que esas eran obras de arte, pero tenían como la buena factura, se veía ya la buena mano ahí del dibujante en ciernes, entonces creo que tenían alguna gracia. Pero ¿Tiene usted profesores de arte en esa época? No. No, todo era autodidacta, usted iba... No, acuérdese que en esa época no había ningún tipo de educación artística. Pero iba a una galería, tenía diálogos con artistas. Usted ha mencionado más bien unas ciertas influencias en el ámbito literario, el propio Jorge Dávila o Efraín Jara, sí, pero no ha mencionado artistas que a usted le guiaron o le impactaron y dijo, pues bueno, no hay... No, mis referentes siempre han sido teóricos. No artista. ¿Y continúa haciéndolo así? Sí, continúa siendo así. Por supuesto que después de vivir tanto tiempo afuera, yo he estado en contacto con artistas muy importantes a nivel mundial, pero mis referentes fundacionales han sido más bien teóricos y literarios. Mencionó usted que va a la UNAM y tiene la oportunidad de conocer a Cuevas, a José Luis Cuevas y a otras personalidades. ¿Hay allí un quiebre cuando usted va a la UNAM, cuando se pone en contacto con otras gentes, con otra cultura similar en algunas cosas, pero muy diferente en otras? Bueno, reafirmé que mis referentes eran teóricos. Tuve como profesor a Juan Hacha, que era un brillante crítico de arte de los 90, que era profesor de la UNAM. Él era, claro, mi profesor favorito y en las clases también de pintura y en los talleres me divertía, pero no era algo que me aportó demasiado, mientras que Juan Hacha sí fue como fundacional y fue muy importante para mí. ¿Sigue manteniendo relación usted con críticos de arte y con teóricos del arte? Sí, cómo no. Yo creo que uno de los logros de mi carrera ha sido generar con discurso periférico algún interés en críticos y en teóricos del arte contemporáneo. ¿Cuál es su discurso periférico? Bueno, es un tema un poco largo de explicar, pero fundamentalmente a mí me interesan deconstruir las estrategias de representación que ha construido el poder a lo largo de la historia. Me interesa la historiografía, es decir, la manera en cómo fue escrita la historia. Entonces, al ser mis referentes más bien semiológicos, me interesan mucho los postestructuralistas, que postulan que la obra es un texto a ser leído. Ya no interesa en la contemporaneidad el artista como creador, sino más bien el artista como productor de significados, como productor de lenguaje. Entonces, ¿usted va contracorriente en algunos sectores porque hay mucha gente que sigue manteniendo otros esquemas no similares a los suyos? ¿Usted piensa que de alguna forma está cuestionando la concepción del arte mismo? No hablemos solamente de la política o del poder, como usted lo ha mencionado, pero también el arte. Es que va de la mano. Mis postulados son artísticos,
pero también son políticos y son culturales. Yo creo que no voy en contracorriente, más bien creo que los artistas modernos que existen en este país, afincados en una modernidad que ya fue superada, ellos están en contracorriente de ¿Y usted se considera un artista contemporáneo? Sí, yo creo que mis discursos son contemporáneos. Lo contemporáneo es etéreo, porque puede cambiar de acuerdo. Pudo haber sido contemporáneo a alguien que vivió en el siglo XIV, porque era contemporáneo a su época, el del siglo XV, el del XVIII. Usted es contemporáneo al siglo XXI. Sí, yo creo que lo contemporáneo se define porque estamos dando cuenta de la época que nos ha tocado vivir. Y claro, cada artista es contemporáneo a su época. Y claro, existen adelantados a su época como Van Gogh, pero esas son las excepciones. Ahora, cuando hablamos del arte contemporáneo, de un artista contemporáneo, lo interdisciplinario es consustancial a ese arte contemporáneo, y estamos hablando de lo digital, la mezcla de todos los artes visuales, ¿no? Los avances en la tecnología. ¿Cómo incorporar esos avances a una propuesta artística? Yo creo que es muy importante que con la tecnología actual, con la información que tenemos, que incorporemos a nuestra obra otras formas de formalizar esas obras, de formalizar ciertos discursos, porque en la pintura, por ejemplo, se puede representar al tiempo, pero solo la imagen en movimiento nos permite describir o nos permite ese transcurrir del tiempo. Entonces, cuando yo me planteo un proyecto en donde necesito rescatar una memoria que está a punto de ser perdida, como el proyecto que hice con los mineros de Portobelo, necesito el registro videográfico. Es imprescindible, porque eso no se puede hacer con la pintura. Entonces, sí es muy importante. En la modernidad, por ejemplo, se necesitaba ver la marca del artista, ¿no? Entonces, usted cuando veía un Picasso o veía un Guayasamín, era un Picasso, era un Guayasamín. Usted lo reconocía inmediatamente. ¿Y ahora usted no puede reconocer a un Tomás Ochoa inmediatamente? No, porque ya no nos interesa el estilo. A los artistas contemporáneos, sí, un estilo dentro de una serie. Sí, en una serie específica hay un estilo, pero si es que usted ve un video mío, no lo puede relacionar con la pintura. Lo relaciona intelectualmente, lo relaciona si usted está familiarizada con mi trabajo y ve que existe un substrato teórico detrás de esas obras, pero las formalizaciones son completamente distintas. No es una cuestión de visualidad. O sea, usted cuando ve un video mío, una fotografía mía que hago de unos edificios en New York, no tiene nada que ver con las obras que hago en pólvora, visualmente, aunque sí conceptualmente están relacionadas. Tienen una marca de identidad, sí, de alguna forma. Porque pero es más conceptual que visual. No importa cuál sea, claro, pero es una marca de identidad, porque si no, no estaríamos hablando de un artista, claro, que tiene una trayectoria, que es conceptualizado como un importante exponente del arte ecuatoriano, latinoamericano. Pero ya no hay una marca de identidad. Pero ya no es importante el estilo. Más bien es importante en la contemporaneidad romper con el estilo. Esa ruptura pasa después de hacer un estilo. La historia nos demuestra eso. Es que el estilo corresponde al plano formal de la sintaxis, de la semiología de la obra. Solamente es una partecita. Es lo visual, lo formal. Vamos a volver a hablar sobre el tema de deconstrucción y otros luego de una breve pausa.